esta mañana es religión en dos dimensiones. Y déjeme explicarle estas dos palabras, religión y dimensiones, para poder entrar en el tema. Número uno, la palabra dimensión o dimensiones significa, ¿para qué? Para que usted lo pueda tener claro. Significa magnitud, ojo ahí con las audiopositivas, magnitud que junto con otras sirve para definir un fenómeno o un concepto. Entonces la palabra dimensión significa un concepto, digámoslo así, para poderlo entender. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de conceptos de la religión o de la religiosidad. Varios conceptos, específicamente dos conceptos vamos a hablar. Y la palabra religión significa conjunto de creencias y prácticas que se centran en preguntas sobre el significado de la vida y que pueden incluir la veneración de un ser supremo. Eso es religión según la Real Academia Española. Es decir, dimensión, hablamos de un concepto, vamos a hablar de uno o varios conceptos, eso significa dimensión. Y religión significa una práctica, un conjunto de creencias que se centran sobre preguntas del significado de la vida. ¿Por qué estoy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué nací? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué la vida así? Todo eso encierra la palabra religión. Y por supuesto tiene que ver con la veneración, el reconocimiento a un ser supremo. Eso es religión. Entonces, esta enseñanza se basa en que veamos dos conceptos de la religión, de la forma de creer, de la forma de practicar y de la forma de venerar o adorar a algo o a alguien. ¿Está conmigo? ¿Listo? ¿Te doy claro hasta allí? Necesito poner esto para que usted pueda entender todo lo que voy a hablar. Entonces, número uno, vamos a hablar de la primera dimensión religiosa, imagen número 3. ¿Cuál es el primer concepto de la religión? Escúcheme muy bien. Vamos a hablar de la religión de adentro, de los que estamos adentro, de los que venimos a una iglesia, de los que nos congregamos, de los que hemos recibido al Señor en el corazón, de los que decimos practicar fe, practicar la obediencia a la fe, que es la palabra de Dios. Este punto es bien interesante porque no es un secreto para nadie que nosotros hemos caído en el evangelio del conductismo, es decir, nos hemos centrado adentro, y no hablo de ahora, sino de la historia de la iglesia, en el evangelio conductista, es decir, todo lo que tenga que ver con la práctica, con lo que yo hago. Es decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo pecar, yo no puedo adulterar, yo no puedo decir malas palabras, se me está prohibido. Es que basamos nuestra creencia en lo que no puedo hacer. Escúcheme muy bien. No puedo, no podemos, no se puede, no. Y ahí viene el concepto de mucha gente que dice, pero es que usted en esa iglesia, el pastor le prohíbe, porque su concepto de religión está basado en la conducta. ¿Usted es cristiano? Sí, hace todo lo que hemos aprendido que hay que hacer. Ahora, eso es parte de la transformación, pero no es el eje principal de la evangelización o de la salvación. El eje principal es la creencia, no la conducta. Cuando usted cree y es salvo y es transformado, usted se empieza a comportar de la forma correcta. No usted se comporta para poder ser cristiano o ser salvo. A eso es lo que voy, porque no quiero que usted se vaya con una contradicción en la mente. Pero parece que acá adentro, estoy hablando históricamente, el evangelio se ha encargado de juzgar, de señalar, de cuestionar y de criticar todo lo que está para afuera del ojo. La religión desde esta dimensión o de este concepto ha hecho mucho daño, y eso lo hablábamos ayer precisamente. Cómo si nos descuidamos y dejamos de ser espirituales y nos volvemos religiosos, vamos a empezar a ver todo lo que está afuera, no adentro. Y ahí vienen las críticas
ahí viene el rechazo, ahí viene todos los comportamientos que hemos visto a través de los años, que cuando yo lo visito a usted o hablamos, también a usted le ha pasado, que la gente te mira extraño, que la gente te mira cómo te vistes, que si te pones una falda entonces si eres cristiana, si te pones un pantalón usted está en pecado, que si tiene aretes, que si tiene tatuajes, que si tiene el pelo pintado, que si es así, que si es asá, y empezamos a definir a las personas por lo que vemos, por lo que está afuera. Ahora, mire lo que Jesús dijo acerca de la religión de adentro. Mateo capítulo número 15, versículo número 11. Jesús deja establecido esto para que lo entendamos y podamos caminar partiendo de esto. Escúcheme muy bien. Dice Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús dejó claro que no es lo exterior lo verdaderamente importante. Eso es un paso, eso es una transformación, eso es un caminar donde Dios te va transformando de gloria en gloria, de paso en paso. Pero la esencia de la relación con Dios no tiene nada que ver con lo exterior, con cómo nos vemos, cómo nos vestimos, incluso cómo lo que hacemos, sino que tiene que ver con lo que está adentro primeramente. Dice Jesús, ojo con caer en esta religión, porque si usted se centra en lo que está afuera, serás un Nicodemo más, un religioso más, una persona que sabe demasiada Biblia, que sabe demasiados textos, que sabe demasiado de Dios y de la Biblia y de las iglesias, de lo bueno y lo malo, pero no tiene el Espíritu. Un religioso más. ¿Por qué? Porque está viendo lo que está afuera. Jesús dice en este texto, no, mucho cuidado. Lo que está afuera, lo exterior, no es lo que te contamina, no es lo que daña tu relación con Dios en primera instancia. Es lo que está adentro, lo que emana de adentro, lo que piensas. Le estoy enseñando al liderazgo los miércoles que Dios vive en la mente, que Dios vive en el corazón, que Dios está más centrado en lo que tú piensas que en lo que tú haces, porque es que la verdadera experiencia y relación con Dios no se encuentra en lo de afuera, sino en lo de adentro. ¿Puede imaginarse lo que dice Gálatas 4:6? Que esto es un versículo rema para el liderazgo, que dice, por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu a morar en tu corazón, y por el cual clamamos, Abba Padre. Es muy claro dónde vive Dios, en tu corazón. Cuando vamos a estudiar la palabra corazón, nos damos a entender que corazón significa mente. ¿Cómo explicamos cómo amar a Dios con todo vuestro corazón? Si solo referimos al corazón a las emociones, no tiene sentido amar a Dios con las emociones. Lo que está diciendo el texto en otras traducciones es con la mente. ¿Quieres amar a Dios? Tienes que amarlo con tu mente. Tienes que pensarlo en tu mente. Tienes que limpiarte de esos pensamientos de iniquidad. Tienes que entender que Dios está mirando no lo que mira el hombre, sino lo que mira Dios es el corazón, o sea, lo que la gente está pensando. El religioso se encarga de cómo te veniste vestido, cómo estás hablando, cómo estás diciendo, todo lo que se expresa afuera. Pero Dios dice, no. Yo veo lo que hay en tu mente. Porque lo que está dentro es lo que te contamina. Así que la primera religión es lo que vemos hacia afuera, no realmente lo que está dentro. Imagen número 4. El enfoque de fijarse en lo de afuera ha hecho mucho daño en nuestras iglesias. No es un secreto que quizás hemos ido a una iglesia, y cuando hablo de iglesias meto a todas. ¿Cuánta gente no ha dicho es que me juzgan como vengo vestido? ¿Cuánta gente no ha dicho es que me miran feo? Algunas cosas son verdades, otras cosas simplemente quieren justificarse. Pero la iglesia, por no entender que se trata de lo que está dentro primero, para que después haya un cambio afuera, se ha hecho daño. Hemos juzgado y me meto allí. Hemos enseñado mal y me meto allí. Hemos asumido cosas que no están bien delante de la iglesia. Y esa religión que hemos manifestado a veces
con una buena intención, porque uno nunca lo hace por dañar a la gente, pero por dejarse permear de religión, hemos dañado. ¿Cuántos no hemos tenido malas experiencias en la iglesia y no lo podemos obviar? Todos. Si usted ha venido a la iglesia durante muchos años o ha estado en varias iglesias, se da cuenta que ninguna es perfecta y que el ser humano tiene la tendencia a equivocarse, a fallar, a hacer lo incorrecto, y esa religión permea la relación de otros. ¿Por qué? Porque la religión ha permeado la iglesia. Cuando Dios no nos mandó a una religión simplemente a buscarle respuestas a tus preguntas. Dios no nos mandó a seguir una religión. Dios no nos mandó a seguir una denominación. Dios no nos dijo, como dicen otras iglesias, que esta es la iglesia verdadera. Ni podemos decir cosas como dicen otros, que si usted no hace parte de esto, no es parte del cuerpo de Cristo. Dios no nos mandó a decir que nosotros éramos los únicos. Dios nos mandó a manifestar el evangelio y que la gente entienda que Dios vive en el corazón y que Él está dentro tuyo, y que desde adentro es donde se produce un cambio, no desde afuera. Así que se la doy, iglesia, y se la doy los que visitan. Claro que hemos juzgado, claro que hemos señalado. Imagen número 5, esto lo dijo un predicador muy famoso. Hemos vacunado a las personas contra la iglesia, contra Jesús, con nuestro comportamiento. Le decía yo a los líderes, creo que este miércoles o el otro miércoles, hay muchos pastores que son lindos, son de Dios, que tienen un corazón para Dios, pero se dejaron permear por las ofensas, se dejaron permear por los ataques, se dejaron permear porque alguien se le fue, inmaduros. Y ellos van a preguntar, pero ¿por qué se me fue la unción? ¿Pero por qué se me pasó el tiempo? Si no encuentran pecado, y quizás no es que haya pecado, sino que se dejaron permear por una ofensa. Y eso les drenó la unción, eso les quitó la vigencia. Y cuando eso pasa, entonces uno empieza a hacer las cosas como Saúl, a las fuerzas, con mis ganas, con mi mente, con mis dones, con mis talentos. Y ahí es donde nos permea la religión y empezamos a vacunar a la gente contra Jesús. ¿Hasta cuándo nosotros mismos vamos a hacer la solución, pero al mismo tiempo el problema? La iglesia no puede ser la solución y el problema a la vez. Vamos a hacer la solución. ¿Cuántos dicen amén? Y no vamos a hacer que lo que hacemos con la mano lo borremos con el codo. Qué triste es que nosotros, que queremos salvar a nuestra familia hablándole de Jesús, tú mismo los estés vacunando por tu religiosidad, por no entender que los procesos son diferentes, por no querer meter a todo el mundo en el mismo saco, en el mismo saco de arena. Amén. Yo le he dicho a usted, la iglesia se divide en 3 personas o 3 tipos de asistentes. Y esto no debe ser una ofensa, esto es algo que hay que definirlo para que uno mismo no se cargue y entienda que los procesos son diferentes. Si esto no se entiende, uno se frustra porque uno no lo ve crecer, porque uno no ve que usted avance, porque uno no ve que usted logre cosas, porque uno no ve que usted se relacione con Dios, porque uno lo ve y no pasa nada. Pero hay que entender que el trabajo no lo hace el hombre, eso es religión, el trabajo lo hace Dios. Si el Espíritu Santo no te convence, si el Espíritu Santo no te trae aquí, si el Espíritu Santo no te ayuda, si el Espíritu Santo no te consuela, si el Espíritu Santo no te consola cuando estás más, si es el Espíritu Santo que no hace el trabajo en la gente, entonces ¿cómo lo va a hacer un mortal como yo? Señores, tenemos que devolverle la iglesia al Espíritu Santo. No se trata de lo que yo pueda hacer religiosamente. No se trata de que si te visito entonces vienes a la iglesia y si no te visito no vienes. No se trata de nadie, señores. Simplemente somos administradores, simplemente tratamos de hacerlo bien. Pero alguien como yo, como el liderazgo de esta casa, no convence a nadie. Por eso la iglesia no crece porque trabajemos mucho. La iglesia crece porque se le da lugar al Espíritu Santo de Dios. Si eso es verdad, dale un aplauso a Dios. Y en el afán
de querer hacer lo que no te toca hacer, lo que no puedes hacer, estamos vacunando a la gente. Un error que cometimos en la iglesia: llamar. ¿Por qué no vino a la iglesia? ¿Sabe qué me pasó un día? Un día llamé a alguno de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Cómo fue que me dijo? Pastor, no fui porque se me murió un ser querido. Y a mí me dio una pena, hermano. Parece que estamos más interesados en verte sentar en una silla que en lo que estás viviendo. La llamada no era ¿por qué no viniste a la iglesia? La llamada era ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo ayudarte? Te extrañamos en la iglesia. Pero en vez de entrar de lleno con una palabra tan inocente como es ¿por qué no viniste a la iglesia? ¿Cómo estás? Y el cómo estás lo puede cambiar todo. Porque yo en un tono de buena actitud, pero no correcto, le estoy reclamando por qué usted no viene a la iglesia. Y usted con un duelo. Me sentí como un perro, hermano. Y le he dicho a la gente, antes de usted cuestionar, valide. No asuma. Qué cosa tan difícil es no asumir, pero tenemos que aprenderlo, a las buenas o a las malas. Amén. Es que no vino a la iglesia porque prefirió irse de paseo. Y si se fue de paseo, ¿cuál es tu problema? Él no tiene compromisos conmigo, él no tiene compromisos con una iglesia, él tiene compromisos con Jesús. Y si el día le queda mal a Jesús, no a mí ni a la iglesia. Y empezamos a cuestionar a la gente, y es que está mal, y es que está en pecado, y es que tal cosa, y es que tal la otra, con una buena intención, pero manifestando religión que vacuna a la gente. ¿Alguien dice amén a eso o estoy hablando mentiras? Hay muchas formas de vivir y ver la vida, que es lo que se llama religión. Y yo entiendo y lo enseño, iglesia, que debemos ser obedientes a la palabra. ¿O no? Que hay que buscar la santidad, que hay que vivir como Dios dice en la Escritura. También ser consciente que hay que cambiar hábitos que te están destruyendo, iglesia. Siempre lo he dicho, la idea no es solo que envejezcas, sino que crezcas. No solo envejezca, crezca. Pero no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Porque hay tres personas en este lugar, tres tipos de asistentes. El que simplemente siente empatía. Le gusta cómo predica el pastor, le gusta cómo hace la alabanza a la pastora, le gusta el orden de la iglesia, le gusta la estética de la iglesia. Para la gloria de Dios tenemos aire, le gusta porque aquí hay aire. Siente empatía, simpatiza con esto y le gusta. Y la iglesia tiene que estar dispuesto a recibir gente que no quiere crecer, que no quiere comprometerse, que simplemente quiere alivianar su conciencia y venir un domingo porque lo aprendió por religión. Y no está mal porque es un tema de ellos. Pero la religión nos lleva a forzarlos a hacer algo que la gente no quiere. Yo no puedo forzar nada que el Espíritu Santo no haga. ¿Me está escuchando? Hagamos lo posible, pero lo imposible le toca a Dios. Invitémoslos con respeto, sentámoslos, hagámoslos sentir importantes con respeto, pero no forzando cosas. El otro tipo de asistentes es los que se vuelven miembros de la iglesia, que sienten que está su casa, que adquieren un compromiso de congregarse, de crecer, que ven como prioridad empezar a obedecer la Escritura. Los que simpatizan no quieren obedecer, quieren todo para ellos, quieren alivianar su mente, quieren tener paz, quieren que Dios les ayude en lo que ellos desean. Pero los que se vuelven miembros empiezan a tratar de obedecer.
Ya se dan cuenta que venir a la iglesia no es una opción, no es que si no me salió el paseo vengo a la iglesia. Si lo hace así, mi oración es que el Espíritu Santo haga lo que nadie puede hacer contigo. Pero cuando ya has pasado a otro nivel de relación con Dios, entiendes que congregarte no es una opción y no es la última opción. Como un día me dijo un joven, me dijo, si no tengo nada importante que hacer, voy. Me dio una rabia por dentro. De último Dios, de último todo Dios. Ponemos a Dios por allá, debajito del tapete. O sea, si me queda tiempo, si tengo, si puedo. Todo es más importante para la gente que Dios. Me sentí re mal cuando dijo esto, pero yo entiendo que así es la gente y no me puedo ofender por eso. Pero hay otros que entendieron que venir a la iglesia no es una opción, es un mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Venir a la iglesia es parte de nuestro estilo de vida. La Biblia dice que hay que congregarnos, por eso nos congregamos, no de vez en cuando, sino que todos los domingos. Y si un domingo por ahí perdido usted no puede venir, no pasa nada, no se va a condenar por eso, pero usted tiene como prioridad venir a la iglesia de Dios cuando eres miembro. Ser miembro es estar dispuesto a obedecer. Y el otro paso es la gente que dice, voy a adquirir un mayor compromiso. Ahora voy a empezar a dar todo lo que Dios me ha dado, sirviendo a Dios, liderando en lo que haya que hacer en la iglesia. Esos son los tres tipos de personas que hay y todos son necesarios. Y a todos hay que amarlos y a todos hay que comprenderlos y a todos hay que ayudarles. Pero no podemos seguir vacunando a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 15, versículo 29, en la Nueva Traducción Viviente. Déjenme leerle en esta versión. Vamos a leer en esta versión. Lucas 15, 29. Atención, mire lo que dice. Lucas 15, 29. ¿Está listo? Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca negué hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. ¿Sabe quién está hablando aquí? El hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo, con la primera religión, él se siente mal. Siente que su papá está siendo injusto. Porque el hijo pródigo va, se gasta el dinero, se gasta la herencia con prostitutas, dice la Biblia. Se gasta el dinero en rumbas, en fiestas, en orgías, en trago, en drogas, en todo lo que usted se puede imaginar. Y después llega el caripelado ante el papá y el papá le ofrece de todo y le manda a matar cabritos y hace una pachanga tremenda recibiendo a un hijo ingrato que ya se gastó la herencia. Y el hermano se siente mal. Y si usted se pone en los zapatos de él y teniendo un poquito de religión, es obvio. ¿Cómo es posible que aquel que malgasta, que aquel que hace lo que no está bien, vuelven y lo reciben como si nada? Le hacen una fiesta, le mandan a matar cabritos para recibirlo. Y yo que me he encargado de hacer todo lo que la Biblia dice, yo que me he encargado de obedecer a Dios, yo que he venido a servir a la iglesia, yo que vengo a los ayunos, yo que vengo a la oración, yo que diezmo, yo que ofrendo, yo que pacto, yo que hago primicias, yo que hago todo lo que dice la Biblia, yo que he estado siempre haciendo todo lo correcto. Para mí no hay cabrito, para mí no hay bendición. Él estaba manifestando que él merecía cosas porque hacía cosas. Y esta es la religión de adentro, que empezamos a cuestionar lo de afuera porque nos creemos justos. Porque como ya superaste cosas, como ya obedeces, como ya haces algunas cosas que no hacen los otros, te sientes en la moral de criticar a los que no lo han hecho. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que Jesús, el Padre, en esta historia, no le da ningún cabrito. El mensaje es: no te alcanza para el cabrito. Y quiero que entiendas esto, porque la religión te hace entender o creer o asumir
que tú mereces las cosas, señores. Y eso no es así. Un hombre que se portaba bien, un hombre que obedecía, un hombre que hacía lo que el papá le decía, un hombre que era como el papá le decía, un hombre que nunca le dio lidia al papá. Y el papá le dijo: no te alcanza para el cabrito. Pero ¿cómo si yo hago todo lo que tengo que hacer? Dios dice: no te alcanza. Pero es que ¿por qué si yo he hecho todo lo que... no te alcanza? No te alcanza para el cabrito. Y esto a mí me impacta poderosamente. Porque, señores, yo le he contado a usted en una época de mi vida, empezando en el ministerio y en los caminos del Señor, yo ya estaba predicando muy rápido y estaba liderando muy rápido. Pero mi experiencia con Dios fue una experiencia transformadora, literal. Yo era uno el viernes y era otro el lunes, después de un encuentro con Dios. Yo dejé muchas cosas de plano. Mi proceso no fue paulatino, fue así rápido. Yo era otra persona. Y yo dejé muchas cosas que a gente le costaba en un proceso, yo las dejé rápido. Y esto llevó a la religión de decir: si yo lo hice, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Y empezar a cuestionar a la gente. Y si yo sí me puedo comprometer, ¿por qué usted no? Y cuestionar a la gente que no lo hacía. Y me volvió un líder tirano, un líder que se ponía siempre por ejemplo, un líder que le decía a la gente: si yo puedo, tú puedes. ¿Y sabe qué hizo mi religión? Alejar a la gente. Cuando yo iba a ver, la gente no quería trabajar conmigo. Y yo: ¿y qué le pasó a los líderes que Dios me dio? Yo llego y todo el mundo me evita. Yo llego y todo el mundo... porque yo perdí. Nos volvemos personas que no nos relacionamos. Ojo a este consejo: no le pida nada a nadie con quien usted primero no se puede relacionar. No espere nada de nadie cuando usted primero no es capaz de relacionarse con esa persona. Si yo no soy capaz de relacionarme con alguien, yo no espero nada ni le pido nada. Porque yo entendí que el evangelio es relación. ¿Cómo vas a hablarle de Cristo a alguien que ni siquiera eres capaz de escuchar? Qué fastidioso la gente que habla y habla y habla y quieres tener siempre la razón y no te deja ni siquiera expresar lo que sientes adentro. Este autoritarismo cansa. Yo quería dar consejos a alguien que ya no me respetaba, que me evitaba porque yo lo hería y ya no tenía líderes y ya la gente no nada. Y yo: tan raro, pero si yo lo hago para Dios. Tan raro, pero es que Dios sabe que yo soy celoso de la obra. Tan raro, pero es que si yo le digo a la gente que venga a la iglesia es porque la Biblia dice. Si yo le digo a la gente que ofrende es porque la Biblia dice. Si yo le digo a la gente que es el pecado, como yo lo hice, siempre poniéndome por delante, es porque yo lo hice. Y esto que le llaman celo santo se vuelve una religión, queriendo atacar a la gente. Y así fui yo un tiempo. Hasta que un día me dijo una muchacha que trabaja conmigo: ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted es demasiado orgulloso, que usted es hiriente, que usted aleja a las personas. Cuando salimos a tomarnos algo, usted nunca va, porque siempre está orando. Cuando vamos a divertirnos, usted no puede porque eso es del diablo. Usted está invalidando todo lo que a nosotros nos gusta y nos quiere imponer lo que a usted le gusta. Por eso nadie quiere relacionarse contigo, por eso nadie quiere trabajar contigo, por eso nadie quiere hacerte caso. Y sabemos que usted lo hace para Dios, pero no lo haces con la forma incorrecta. Este pechito, con el celo santo, estaba vacunando a la gente. Porque creemos que tenemos ¿cómo le digo? Tenemos el derecho de exigirle a la gente porque usted lo ha hecho. Y si algo hemos aprendido, que el proceso de todos es diferente. Gloria a Dios si un día dejas el cigarrillo de la noche a la mañana. Amén. Pero si estás en tu proceso, digan lo que digan, yo no voy a juzgar lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Ni jamás, ahorita voy a entrar a eso. Usted se deja engañar del enemigo que no puedes venir a la iglesia porque estás en tu proceso. Es tu problema con Dios. Mi problema es enseñarte, mi problema es ministrarte la palabra, pero yo no te puedo cambiar con mis palabras diciéndote que dejes el cigarrillo.
Entonces, como yo dejé lo inmoral, usted tiene que dejarlo. Como yo hice tal cosa, usted tiene que hacerlo. Como yo hice el ayuno de Daniel con unos cuantos de aquí, usted tiene que hacer el ayuno de Daniel, porque si no usted es un pecador, porque si usted no ama a la iglesia. Y empezamos a manipular. No creas que tienes el derecho de ganarte el cabrito solo porque hace las cosas bien. No creas que tienes el derecho de ganarte el amor de la gente solo porque tienes una posición. No creas que tienes el derecho de hacer cosas solo porque tú crees que está bien. El hermano del hijo pródigo se sentía mal porque no le daban lo que pensaba que merecía. Y el padre le dice: no te alcanza. Y eso es lo que quiero decirte. La religión piensa que tú vas a lograr cosas por tus propios medios, pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que si lo haces basado en la religión, no te alcanza para tener la bendición. La religión es llegar a Dios por tus propios medios. Y hay gente queriendo ser santa por sus propios medios. Hay gente queriendo cambiar a otros por sus propios medios. Eso es religión. Y lo tremendo es que a este hombre no le alcanzó. Él quería el cabrito y nunca le alcanzó. Imagen número 7. Ni todo lo bueno que hagas, lo mucho que ores, ayunes o trates de vivir una vida recta, te alcanza para llegar al Padre. Entiéndelo muy claro. Nada de lo que hagas por tus propios medios y fuerzas te alcanza. Yo sé que tiene algunas telarañas en su mente, pero déjeme, yo sigo desarrollando. Tienes que entender que no hay nada que hagas en tus propias fuerzas que te alcance. Eso se llama religión. ¿Me está escuchando? Deme Biblia, pastor, porque es que usted no me da Biblia. Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 2 en adelante. Preste atención porque le voy a leer unas palabras que le van a sacudir a usted la cabeza. Gálatas capítulo número 5, versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Atención, lea, por favor. Dice así. Presten atención. ¿Qué dice el versículo? ¿Presten qué? Atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Si ustedes creen que van a llegar a ser justos por una circuncisión, Cristo no sirve para nada. ¿De qué vale que Cristo haya ido a una cruz si usted piensa que va a ser justo por su circuncisión? Es decir, lo que está diciendo, dándole una aplicación, la circuncisión era la ley, la costumbre. Entonces yo soy salvo porque me hago el tratamiento ahí. Yo soy salvo porque entonces hago lo que la Biblia dice. Yo soy salvo porque cumplo la ley. Yo soy salvo porque vengo a la iglesia. Yo soy salvo porque yo leo la Biblia. Yo soy salvo porque dejé de hablar mal. Yo soy salvo porque dejé la cervecita. Yo soy salvo porque dejé el cigarrillo. Si tú crees que vas a alcanzar la salvación por medio de la incircuncisión, o sea, de la práctica judía, de la práctica de la ley, de la costumbre, de lo que siempre hacemos todo el tiempo, dice la Escritura, Cristo no sirve para nada. ¿Alguien me está escuchando? Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe
que expresa por medio del amor, dice la Biblia. ¿Aló? Es sencillo, iglesia. Usted no llega al cabrito por sus propios medios. Usted llega a Cristo, al cabrito, a través de Cristo. Si usted piensa que haciendo lo que hace bien, usted se siente en el derecho como el hermano del hijo pródigo para poder tener acceso al Padre, quiero decirte que estás equivocado y es religión. Nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Levánteme su mano. No haga que lo que Jesús hizo en la cruz no le sirva para nada. No haga que lo que Cristo hizo en la cruz por usted no le sirva para nada, dice la Biblia. No es por tus medios, no es con tus logros, no es con tus fuerzas, no es con lo que tú piensas que lo vas a hacer, es con Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo trabaja esto? Pastor, es que usted me está hablando algo raro. La religión dice, yo hago para hacer. Y no es así, es ser para hacer, que es diferente. ¿Me está escuchando? Usted no ora para encontrarse con Dios. Usted empieza a orar cuando Dios te ha encontrado a ti. Usted no adora para agradar al Padre y amar al Padre. Usted adora porque ama al Padre. No lo adora para amarlo. Usted lo ama y por eso lo adora. Usted no se congrega para acercarse a Dios. Por cuando Dios se acercó a ti, tú empiezas a congregarte. Tú no dejas el vicio, tus malos hábitos por acercarte a Dios. Tú dejas los malos hábitos porque Dios se acercó a ti. Eso es que Cristo trabaje en la vida de alguien. Por eso, si usted tiene a Cristo en el corazón, usted se congrega sin que nadie le diga. Y la enseñanza es suficiente para que el Espíritu te redarguya. Por eso, si usted tiene a Cristo en el corazón, usted viene a levantar sus manos a la casa de Dios. Porque usted no adora para ser, usted adora porque es. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la esencia del Evangelio. Déjeme hablarle de la segunda religión, imagen número 9. Ya hablamos de la religión de adentro. Vamos a hablar ahora de la religión de afuera. Imagen número 10. La gente que se siente tan sucia que se ven indignas de acercarse a Dios. Eso es religión. Dígame si no le ha pasado. Usted le hablan de Dios, de todo este tema, y en la mente y en el corazón usted mismo hace un autoanálisis, usted se escanea y usted piensa porque aprendió qué es lo malo y lo bueno. Y usted dice, no, pero es que a mí me gusta el traguito, a mí me gustan las mujeres. Que le gustan las mujeres no es el problema, ¿no? El problema es que le guste una que no es la suya. Me gusta esto, yo hago esto, yo hablo mal, yo digo esto, yo. ¡Ah! No, yo soy demasiado pecador. Y usted mismo se clasifica como indigno para acercarse a Dios. Eso es religión. Por eso yo quiero decirte que quizás hay más personas religiosas en la calle que adentro en una iglesia. Porque ellos mismos se descalifican. Porque piensan igual que los religiosos de adentro. Es por lo que yo hago. Entonces, si yo hago algo que está mal, yo mismo me descalifico. Y eso es religión. Porque religión es llegar a Dios o a un ser supremo por tus propios medios. Me estás diciendo que
tú mismo vas a cambiarte un día para poder sentirte digno de llegar a Dios o acercarte a Dios o darte una oportunidad con Dios como quiera verlo. Imagen número 11. La gente que cree que solo se acercará a Dios o a la iglesia cuando deje por sus propias fuerzas todo lo que considera que está mal en su vida. Yo sé que usted se ha topado con varios religiosos allá afuera, más cuando hablamos de Jesús. No mamá, no papá, no tío, no abuelo, no sobrino, no primo. Yo voy a la iglesia cuando deje de hablar mal porque es que yo soy muy mal hablado. ¿Le han dicho o no? No, yo voy a la iglesia cuando yo deje la mujercita que tengo por ahí para los domingos y los festivos. No, yo voy a la iglesia, mija, cuando yo deje la cervecita, voy a la iglesia. Y lo sorprendió la muerte a los 80, a los 90 años con la cervecita y nunca fue a la iglesia. No, es que yo no me voy a acercar ahora a Dios porque es que yo soy muy mentirosa. La gente misma se invalida porque piensa que para acercarse a Dios tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. ¿Me está escuchando? Aquí hay un testimonio muy lindo y quiero contarlo si me da permiso, ¿sí o no? ¿Sí, Brainer, o no? Sí, amén, gracias, muy bien. Brainer es un muchacho que Dios está haciendo cosas impresionantes, usted lo ha visto, es un artista de pies a cabeza. Y quiero darle el testimonio para que usted también deje la religión y no ataque su proceso, por favor, se lo pido. Él da muchas loras por las redes sociales, pero téngale paciencia. Me escribió por las redes sociales, me dijo, pastor, quiero hablar con usted, lo invité a mi casa. Nos sentamos en el comedor y hablamos. Y el concepto que él tenía era, yo sé que para volver a la iglesia tengo que dejar de hacer cosas. El problema es que yo construí mi vida en esas cosas que yo sé que el día que me acerque a Dios, Dios me las va a pedir que las deje. Y él es un bailarín profesional, él ha ganado trofeos acá y de todo en Medellín, etcétera. Bueno, tiene más puestos que un bus. Y su temor de acercarse a Dios era porque él tenía que dejar el baile. Porque él sabía que el baile, el reggaetón, el Bad Bunny, el yo no sé qué, el Ozuna y todo esto, el medio en que se mueve su arte que él ama y su apasiona, ese arte de alguna otra manera algún día tiene que sacrificarlo. Y esa era su barrera, porque él decía, si yo no dejo esto por mis propios medios, no puedo acercarme a Dios. Religión. ¿Me está escuchando? Y cuando él me hablaba, yo oraba en mi mente, porque aprendí a orar en la mente, hermano. Espíritu Santo, dame una palabra. Y lo senté y le dije, vamos a hacer algo, Brainer. No me hables de lo que tienes que dejar y que tienes que renunciar. Vamos a dejar eso para más después. No te enfoques en que tienes que dejar tu baile, de dejar de bailar reggaetón, dejar de bailar y mover el poto como lo movió acá en la obra. ¿Usted lo vio? Dios mío, yo me cogí la cabeza así viendo a ese muchacho cómo se movía. Porque eso es religión. Le dije, no me hables, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero darte la oportunidad de no dejar de hacer, date la oportunidad de hacer. Quiero invitarte a que asumes un compromiso de empezar a orar. Vaya baile, pero ore. Vaya baile, pero congréguese. Vaya, haga lo que usted está haciendo normalmente, que es lo que usted cree que lo impide acercarse a Dios. Sígalo haciendo. Pero adquiere unos compromisos al hacer. Venga a la iglesia, oremos, leamos la palabra, escuche la radio, venga, empiece a integrarse en la iglesia, empiece a socializar con gente que está en el mismo crecimiento que usted, que está pensando en lo mismo, empiece a involucrarse más en la iglesia, concéntrese un tiempo por hacer, no por dejar de hacer. Deje la religión de un lado. Y empezó este muchacho a congregarse, nosotros a estar cerca de él. Y de él y haciendo la tarea. Antes llegaba con aretes acá. Y a mí no me importan los aretes. Me importa es que usted sea débil en la fe y un arete lo saque de la iglesia por eso. Y le dije, venga con sus aretes. Venga así como usted se viste raro, como visten los artistas. Hágale, no pasa nada, venga con sus aretes.
Y empezó el proceso. Y un día me dijo: pastor, siento quitarme el arete. Yo le decía: pero ¿por qué no te lo quité? Se te ve bonito, le decía yo. Eso se ve bien feo aquí entre nos, pero pues yo le decía así, ¿no? Y el Espíritu Santo empezó a hacer la obra y se lo quitó. Sin que nadie le dijera que era pecado, sin que nadie lo mirara feo en la iglesia, sin que nadie le decía que no se podía acercar a Dios porque tenía un arete o un piercing. ¿Puedo contar el testimonio de Shakira? ¿Me deja? Él era, en el nombre de Jesús, amén a esta profecía, era súper fanático de Shakira. Lo llamó Carlos Vives, es como un hijo para Carlos Vives. ¿Usted sabe quién es Carlos Vives? Él vive en la casa de Carlos Vives y todo un tiempo allá. Le dijo: te conseguí un palco para venir a ver a Shakira. Te voy a pagar los tiquetes. Te vas a hospedar en mi casa y vamos a ir al concierto de Shakira. ¿Alguien que era un fanático de Shakira que le digan eso? Yo no sabía esto. Le dijo a mi esposa que ese fin de semana no iba a venir a la iglesia porque iba a estar ocupado. Así dice la gente, ¿sí o no? No, pastor, puede estar ocupado. Nadie le dijo que era pecado. Nadie le prohibió que no fuera. Le dije a mi esposa: muérdase la lengua y no le vaya a decir. Déjelo, sueltémoslo. Y dijo: no siento paz de ir. Ya entró al otro nivel, a dejar de hacer. Pero mi pregunta es: ¿quién lo hace, iglesia? ¿Quién te pone el querer como el hacer? ¿Quién te lleva al cambio? Si le decimos a la gente que deje de hacer cosas para acercarse a Dios, somos unos religiosos más. Pero si le decimos a la gente que deje de estar pensando en lo que está haciendo y se enfoque por hacer algo por su vida, por acercarse a Dios con todos y sus trapitos sucios, por venir a la iglesia y luchar con el que no me siento digno, con el que no soy capaz, con el que no voy a dejar todo lo que me gusta. Señores, esta iglesia jamás le vamos a decir a la gente nueva que para acercarse a Dios tiene que dejar de hacer algo. Le vamos a decir a la iglesia que nada de lo que pueda hacer o deje de hacer le va a alcanzar para llegar al Padre, que la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús, que lo que necesitan hacer es recibir a Jesús, que lo que necesitan hacer es darse una oportunidad con Dios. Y cuando el Espíritu Santo adentra en la vida de alguien, Dios empieza a trabajar sin que ningún religioso le esté diciendo, ni mirándolo feo, ni tratándolo mal, ni haciéndolo sentir mal, porque el que hace la obra en esta casa es Gálatas 5:2 dice: presten atención, presten atención, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les sirve de nada. No sirve que sigas con esa religión pensando que primero tienes que dejar algo para poderte acercar a Dios. La iglesia es un hospital. Ayer le decía a Andrés, a la iglesia vamos un poco de enfermos. Me enerva, en el buen sentido de la palabra, la gente religiosa de afuera, porque también nosotros nos hemos ganado ese estigma de que somos perfectos. Porque siempre estamos hablando de los logros y no de nuestras derrotas. Porque siempre estamos hablando de ser ejemplo y no estamos congraciándonos con el pueblo. Señores, este lugar venimos un poco de enfermos, que reconocemos que necesitamos más de Cristo, que reconocemos que cada uno está en su proceso y que en su proceso Dios va a estar metiendo la mano siempre y cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Y no se trata de dejar de hacer, sino de hacer. Porque la gente nos critica, porque la gente habla y piensa que aquí hay un poco de gente perfecta, que aquí hay un poco de gente que mejor dicho, que tiene alas. No, la iglesia es un hospital de un poco de gente enferma que reconoce que tiene a Cristo, pero que también reconoce que está en el proceso de cambiar, de transformar, de mejorar, de ser mejores para Cristo. Esa es la iglesia.
¿Hasta cuándo vas a decir que vas a dejar de buscar a Dios, o no te vas a intentar acercarte a Dios, o no vas a intentar permitir un cambio solo porque no lo puedes hacer con tus propias fuerzas? Imagen número 12. De nada te sirve Cristo si piensas que no lo necesitas para cambiar. De nada te sirve Cristo si piensas que no lo necesitas para ser libre. De nada te sirve Cristo si piensas que no lo necesitas para ser transformado, salvado y acercarte a Dios. Cristo para ti es una fábula si crees que te puedes acercar a Dios por tus propios medios. Cristo para ti será un profeta más, como para mucha gente, si crees que vas a cambiar en tus fuerzas. Cristo será un historiador más si crees que tú puedes hacer cosas que ya te diste cuenta que te quedaron grandes hace rato. ¿Cuántos años luchando tú mismo con tus propios, perdóname la expresión, tus propios demonios, tus propios malos hábitos, tu propia manera de pensar? Ríndete. Date cuenta que vos no podés. Date cuenta que te quedó grande. Date cuenta que ese hábito, que esa forma de hacer te superó, te domina. Tu religión no te sirvió. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 15, 21. Mire lo que le dijo el hijo pródigo al padre. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Religión. El hijo pródigo decía: estoy demasiado sucio, yo no merezco llamarme cristiano. Me he equivocado demasiadas veces, yo no merezco ir a una iglesia. Sigo cometiendo mis errores, ¿para qué voy a la iglesia? Sigo pensando de la misma forma. Usted religioso, si piensa así, usted se está apartando de la gracia con ese pensamiento. Él pedía perdón, pero no se sentía digno de volver a la casa. Imagen número 13. Al hijo pródigo no le alcanzó su pecado para ser condenado o rechazado por el padre. Así como el hermano del hijo pródigo no le alcanzó todo lo bien que se portó para llegar al cabrito, al hijo pródigo tampoco le alcanzó toda la inmundicia que practicó para ser condenado. ¿Me está escuchando? Son dos posiciones religiosas. Creo que tengo méritos de llegar a algo porque lo hago bien. Y el otro, creo que merezco lo peor de mi vida por hacerlo mal. Y Jesús le dice a los ambos: ni a ti te alcanza para el cabrito, ni a ti te alcanza para llegar al infierno, para no ser merecedor del cabrito. ¿Me está escuchando? Imagen número 14. No hay nada tan malo que puedas hacer que no te alcance para llegar al Padre. ¿Me está escuchando? ¿Qué culpas manejas? Hoy quiero decirte de parte de Dios que no hay nada tan malo que te alcance para que no llegues al Padre. No hay pecado tan horrible que Cristo no pueda perdonar. No hay debilidad tan fuerte que Cristo no pueda ayudarte a superar. Ni siquiera tu propio pecado te alcanza para ser condenado si Cristo se mete en medio, si dejamos trabajar al Espíritu Santo. Y 15. Él dijo: no lo merezco. Dios dijo: tu pecado no te alcanza para que seas condenado. ¿Cuánta gente religiosa se comporta así? Señor, yo no merezco esto.
Y Dios te dice, no te alcanza. Señor, me he equivocado mucho en mi vida. No te alcanza. No te alcanza para ser condenado todo lo que has hecho. Si le permites al Espíritu Santo intervenir en tu vida, amén. Hablemos del cabrito y terminamos. ¿Quién es el cabrito? Juan 1:29, nueva traducción viviente. Al día siguiente, Juan 1:29, nueva traducción viviente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo, miren al cordero, miren al cabrito que quería el hermano del hijo pródigo, al cabrito que el hijo pródigo pensaba que ya no merecía. Miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que era la discordia o el enojo del hermano del hijo pródigo. El cordero que no merecía el hijo pródigo. Era Jesús. Jesús es el cordero que quita el pecado. No la religión, iglesia. No los pastores. No un templo como este tan bonito. No el hacer algo. Es Cristo. Quien te transforma es Cristo. Quien te cambia es Cristo. Quien hace la obra en tu vida es Jesús. Él es el que puede quitar el pecado de tu vida, no tú. Por eso digo, iglesia, tenemos que entregarle el pastoreado a Jesús de la iglesia. Tenemos que entregarle la dirección de la iglesia al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dejarlo que Él haga lo que quiera. La gran pregunta 17, imagen 17. ¿Qué hago para llegar al cabrito? Lucas 15:17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo en casa: hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Cómo llegas al cordero? Con hambre. ¿Con qué? Con hambre. Hambre de cambiar. Hambre de crecer. Hambre de estar cansado de lo mismo. Hambre de estar viviendo sin sentido y sin propósito. Hambre de algo que trascienda más allá de la muerte, como es Jesús. Hambre y cansancio de seguir luchando tú solo con tus propios errores. Hambre de querer una vida distinta. Hambre de dejar de estar luchando con esa depresión. Hambre de dejar de estar luchando con tus propias fuerzas. Reconocer que ya no quieres hacerlo solo, que ya no puedes seguir haciéndolo solo. Yo le decía algo a Andrés ayer, se lo dije, no sé. Andrés, ¿sabes qué es? Creo que se lo dije. ¿Qué es algo que se repite en todos los que recibimos a Jesús un día? No sé si se lo dije. Es que uno dice una frase famosa: ¿por qué no lo recibí antes? ¿Por qué no me comprometí antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo y no lo hice antes? ¿Por qué no le entregué mi vida antes? ¿Por qué no le permití a Cristo trabajar antes en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia? ¿Por qué no llegué a la iglesia antes? Hay una sensación de todo aquel que nace de nuevo o que le permite al Espíritu Santo seguir trabajando en su vida, de haber perdido el tiempo, iglesia.
de haber desperdiciado tiempo sufriendo a tu manera, haciendo las cosas a tu manera, y ver que lo único que producía eso era quizás felicidad momentánea, pero al final volvías al mismo punto. Esa sensación de haber perdido tanto tiempo nos pasa a todos aquellos que estamos experimentando el Cordero de Dios. Y solo se llega a Él a través del hambre, de generar conciencia, como el hijo pródigo que dijo: ¿cómo es posible que yo, pudiendo tener al cabrito, estoy en una cochera con marranos? ¿Cómo es posible que yo, pudiendo estar en la casa de mi padre, estoy mendigándole comida al marrano? ¿Cómo es posible, iglesia, que pudiendo estar mejor, quieras seguir igual? Necesitamos hambre. Necesitamos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre sus pies. Creo que este mensaje sería evangelístico, pero no es evangelístico. Este mensaje es un llamado al arrepentimiento genuino, al entregarte, al cansarte, a dejar que Cristo haga lo que tenga que hacer contigo. Porque yo sé que quizás ya tienes a Jesús, pero hay áreas donde no has permitido que Él gobierne. Porque yo sé que de pronto estás viniendo seguido, hace poquito, a la iglesia, y quizás no has nacido de nuevo. Y quizás no has soltado esas cosas que tú piensas que la vas a hacer a tu forma, a tu manera, con tus fuerzas. La iglesia del siglo presente carece de hambre, carece de humildad, de decir: no pude más, necesito a Cristo en mi área sexual, necesito a Cristo en mi familia, necesito a Cristo en mi economía, necesito a Cristo en mi área emocional, necesito a Cristo. Necesitamos hambre. Levánteme su manito y diga conmigo: hoy Dios me habló y voy a renunciar a la religión y voy a acercarme al cabrito, al cabrito. Vuelve a casa, aunque estés en casa.